Hola, yo soy Lena y bueno, hoy voy a hablar de un tema que por lo menos para mí fue lo que más me aterraba y me daba miedo cuando entré a la carrera porque yo, o sea, estaba consciente de que en una carrera de diseño algo que tenían que tener los trabajos pues era originalidad, era creatividad, que no podías entregar un trabajo nada más por entregar y sabía que me iban a enseñar cosas, pero sabía que yo tenía que poner de mi parte, sabía que de mí tenía que salir algo que propusiera una diferencia, ¿no? Entonces yo estaba asustada porque yo decía, no voy a encontrar un manual que me diga, esto es ser creativo, o estas características tiene una persona creativa, o los profesores te iban a decir, esto sí es creativo, esto no es creativo. No pasaba. Entonces, a mí me alteraba porque yo decía, yo quiero entregar buenos trabajos, yo quiero entregar trabajos competentes, pero también quiero que sobresalgan, quiero aportar algo, ¿no? Algo novedoso, algo que sirviera y algo que se viera bien y algo que sobresaliera de esta forma. Entonces, bueno, para mí ese de verdad era un tema que me asustaba. Era en serio algo que por así decirlo, no me dejaba dormir en las noches. Y entonces, pues, conforme avancé en la carrera me di cuenta de que dependía de muchas cosas, ¿no? No solamente no era de que tú nacieras creativo, que tú fueras así original y listo, no, no. Es todo un proceso, alguien, más bien todos lo vamos desarrollando, no es algo que, que sea de que, uy, la inspiración me llegó ya con eso, ¿no? O sea, entonces en este mini taller, pues voy a dar algunos tips que a mí me sirvieron para presentar trabajos que resultaron, sí, ser creativos, pero también cumplir con los lineamientos que me pedían. Y pues para mí es compartir esto es muy importante porque siento que si a mí era algo que me preocupaba, probablemente esto le pueda pasar a alguien más y me ayudó bastante estos tips. Entonces, bueno, pues principalmente lo que, lo que busco con esto es compartir algunas ideas generales de cuál es mi proceso. Si no para todos los diseños, sí para la gran mayoría de los proyectos que me dejan, porque vaya que esto me ha funcionado y que creo que es una forma que a veces no te dicen en todos lados. Puedes buscar tips para ser creativo, sí, de hecho hay talleres más extensos, más profundos sobre el tema, que te explican, pero siento que tal vez no están tan aterrizados a la realidad que nosotros como diseñadores enfrentamos, porque entiendo que eso le puede servir a cualquiera. Entonces, los tips que yo te voy a dar, pues sí van a ser muy enfocados a nuestra carrera y a nuestro quehacer y a nuestro deber como diseñadores. Bueno, básicamente estos son 5 tips que me han ayudado bastante. Número 1, buscar ejemplos. Número 2, relacionar tu trabajo con cosas que no tengan que ver con el tema. Número 3, adaptar tu proyecto a algo que te guste. Apoyarse en mini tutoriales. Y un consejito para no estresarse. Les voy a profundizar en ellos ahora. Bien, primero, busca ejemplos del trabajo que debas realizar. A esto yo entiendo que sí, esto es un proceso necesario en todos los proyectos que hagas, en todos los trabajos que vayas a entregar. Los profesores te lo van a pedir, necesitas tener referencias, eso es de ley. Pero a veces nos dejamos llevar como por el ejemplo, o sea, lo queremos hacer igual que el ejemplo porque si el ejemplo está bien, entonces nuestro trabajo va a estar bien si lo hacemos parecido, igual, ok. Pero sin embargo, bueno, algo que yo hago para no tener que copiar un ejemplo o basarme demasiado en un ejemplo, porque sé que no vemos uno, sé que vemos muchos, y eso a veces incluso nos puede estresar a nosotros de que son muchas ideas, ¿cómo le hago, no? Bueno, buscar los puntos en común, busca las cosas en común que todos esos ejemplos tengan, anótalas, ya sean rasgos, varias de esas cosas las vas a ver en lenguaje básico, para que aprendas también tú a identificar qué es lo que ya está creado tiene, que funciona y que sirve para categorizarlo englobarlo dentro de tal diseño. Por ejemplo, esto es una revista, esto es un cartel, etcétera. Algo que yo hago a veces es anotar qué cosas tienen en común, los ejemplos que voy viendo y estos rasgos, incluso aunque sean solo los rasgos, que, eh, que es básicamente lo que mi diseño va a tener que tener para que se entienda, para que sea categorizado dentro de lo que me están pidiendo y que me pueda dar pautas para yo crear algo a partir de lo que ya tienen en común estas cosas. En este trabajo, bueno, voy a hablar de un trabajo de tipografía que me dejaron. Veo estos ejemplos.
este ejemplo de letras que tiene, por ejemplo, líneas curvas, líneas rectas, los rasgos que decoran básicamente la letra, también tiene aspectos como estos rombos que están aquí. Y básicamente este otro ejemplo que está hecho con la pluma que nosotros utilizamos para hacer la tipografía que nos estaban encargando en esa clase. Aquí vemos que también tiene rasgos parecidos, que tiene círculos, que están moduladas las líneas, esto quiere decir que son gruesas, que son delgadas, que también tiene rombos y que funcionan bastante bien. Si bien son dos diferentes tipos de letra, tienen en común los rasgos que la decoran. Entonces, bueno, yo comencé haciendo bocetos de mi marca, en este caso fue una marca de vino, y tuve que justificar por qué le puse este nombre, todo eso sí. También aquí, como pueden ver, utilicé algunos de los rasgos como estos rectos, estos circulares, estos que tienen que ver con el grosor de la línea. Y estos son los bocetos iniciales de mi tipografía. Este es el resultado final en donde tomo la tipografía que era la que estábamos viendo, que nos enseñaron, pero también adapté varias de las cosas que encontramos no solo en los dos ejemplos, sino de las cosas que anoté en común que tenían mis bocetos, junté las cosas que tenían en común mis bocetos, no solo los ejemplos, para poder dar esta propuesta en la que también tiene, por ejemplo, los rombos, tiene estas líneas rectas que se observaban en las imágenes ya hechas y, por ejemplo, en esta, y también tienen estos rasgos más gruesos, tienen las flechas. Entonces, el resultado final está basado en elementos similares que encontré en los ejemplos, que apliqué a mis bocetos y en los elementos similares y que funcionan que estaban en mis bocetos. Este es el prototipo de marca. Esto fue lo que yo realicé, que es una botella de vino, es una marca de vino. Claro, puede mejorar, sí, pero en su momento varios de mis compañeros también hicieron marcas de vino y bueno, la profesora coincidió en que esta propuesta era buena en sí porque era llamativa, porque se entendía. Igual aquí el mock-up está como muy lejos, pero se ve como una etiqueta, se parece a las etiquetas que venden y es eso. No solo me fui directamente a lo que me decía mi ejemplo, sino a realmente enumerar eso que funciona de tu ejemplo, cómo lo puedes adaptar a algo que tú necesitas. Entonces, mi marca de vino, este fue un ejemplo que también destacó porque fue de cierta manera original, a pesar de que había varios vinos en la clase, en mi clase. Otro ejemplo de elementos comunes. Por ejemplo, en el empaque, me dejaron hacer una envoltura para unos dulces. Yo me basé en dos ideas que eran completamente diferentes, que vendrían siendo estos dulces de chocolate, estas bolitas de chocolate, con una idea completamente diferente que eran, bueno, que son los planetas, que es el sistema solar, que es el espacio. Entonces, lo que hice fue sí, adaptar lo que era necesario porque es importante tener en cuenta los lineamientos y las pautas que ponen tus profesores para que entregues un trabajo. Por ejemplo, aquí me pedían que siguiera todos los lineamientos que pide el gobierno para etiquetar los alimentos. Entonces tuve que poner las descripciones, tuve que poner el etiquetado, sí, pero también tenía que encontrar una forma en la que se adaptara todo esto a un diseño original. Entonces me basé no solo en Hershey, sino también en otras envolturas como las de Barcel, las de toda esta línea Fleming Hot, que tienen degradados en morado y amarillo. Entonces, bueno, o sea, concluí que era útil. Poner un degradado era útil y era viable. Entonces, lo agregué siguiendo más o menos este tipo, basándome en que mi dulce iba a ser similar al de Hershey, entonces la envoltura puede ser similar, pero más bien los rasgos que acompañan a toda la marca, pues son lo que lo hace diferente. También estos se calificaban entre los compañeros y el mío gustó, pero precisamente porque, bueno, entre otras cuestiones, porque relacioné ideas que tal vez no estaban a primera vista juntas, y también porque me sirvió bastante fijarme bien en los ejemplos, qué era lo que tenían en común, qué era lo que funcionaba y anotarlo. Ok, también relaciona el trabajo con cosas que no tengan que ver con el tema. Esto es enlazar diferentes ideas que pueden llegar a converger en un punto, que no tienen nada que ver en un principio, que si tú las ves por separado funcionan perfecto, pero que llegan a chocar en algún punto y puede que esto te dé resultados interesantes. Bueno, en los ejemplos, aquí en lo que esperan, a veces nos enfocamos bastante en qué es lo que busca
un profesor o qué es lo que nosotros pensamos que el profesor quiere de nosotros, qué es lo que nosotros decimos, bueno, debemos hacerlo de esta manera porque pues así seguramente lo quiere, ¿no? Entonces, en este caso era una revista, era una portada de revista con un tema que era las arpías para esta revista que es MM1, esta se produce en la escuela, entonces fue como un tipo de competencia, por así decirlo, en donde la editora principal iba a decidir entre, entre las propuestas que diéramos mi grupo y también el profesor a cargo iba a revisar todas estas propuestas y iban a deliberar por una o dos que fueran las mejores y las que podrían imprimirse en realidad en la portada de la revista, una buena. Entonces, como tenían como todos estos rasgos, como yo estas dos propuestas sí las hice pensando en lo que ellos querían, bueno, en lo que yo creía que ellos querían, ¿me entienden? O sea, si era una sesión de fotos profesional, si era sobre danza, si era sobre conceptuales, tenía que verse de cierta manera cultural, escolar, institucionalizada. Y sí, fueron mis primeras propuestas, pero este fue el resultado final. ¿Y por qué? Ah, bueno, para aclarar, mi portada fue la que ganó, la que escogieron la profesora, bueno, más bien la editora y el profesor. Y como ven, no se parece al ejemplo anterior. Y esto es principalmente porque yo decidí de cierta forma que casi deliberadamente no quería hacer lo que yo pensaba que ellos querían. O sea, yo no quería hacerlo como en un tono cultural de que tenía que ser con ciertas características porque eso representaba. Y bueno, nadie nos dijo que no podíamos hacerlo de esta forma. Yo me basé en dos ideas que no tenían nada que ver, que en este caso serían, yo me basé en ideas de cartel contemporáneo de esta diseñadora gráfica, Seca Graphic, esta es su página por si gustan visitarla, hace cartel contemporáneo que puede utilizarse principalmente como para diseño de modas o cualquier otra cosa, pero no para revistas culturales, a eso me refiero. Y yo buscando ejemplos que no tenían nada que ver con la idea principal, fue como llegué a este otro resultado que fue una opción que funcionó. Y lo que me llamó la atención fue precisamente de que mis compañeros, bueno, cuando subimos este proyecto a donde se tenían que subir todas las propuestas, ahí había opción para comentar y de hecho teníamos que comentar dos trabajos. Mis compañeros cuando comentaron el mío hubo varios comentarios en mi portada y unos decían, sí, es muy original, es muy creativo, es muy diferente, genial, ¿no? Pero otros decían, es que no queda, o sea, está bien, es estéticamente apreciable, pero no queda con el tono de la revista, no queda con lo que quieren representar. Y más bien creo que esta fue una idea que tuvimos nosotros. Nosotros asumimos que ellos querían algo, no porque precisamente lo quisieran así. Entonces, el hecho de que yo me basara en cosas que no tuvieran nada que ver con una portada de revista, con una portada cultural, sino más bien con carteles, tomando ideas abstractas, fue como llegué a una propuesta realmente diferente. La consideraron creativa y que incluso ganó el pequeño concurso, por así decirlo, pero esto es a lo que me refiero. Si buscas una idea original, es bueno que aventures en conceptos que no tienen nada que ver el uno con el otro, porque esas dos ideas cuando convergen es cuando realmente puedes lograr algo nuevo y que es funcional. Aquí, por ejemplo, me dejaron un trabajo de capitulares para la clase de tipografía. Entonces tenemos que hacer una capitular donde tuviéramos que rellenar la contraforma. La contraforma son estos espacios que tiene una letra, que no conforman a la letra, pero que le dan su forma. Eso es la contraforma. Por ejemplo, este espacio en la R, este espacio en la P y estos espacios en la N. Lo que teníamos que hacer era llenar el espacio y pues básicamente lo que hicimos, bueno, las propuestas como era capitulares y estábamos viendo este tema, todos los relacionaron con religión, con textos antiguos, que pues sí, está bien, era el tema precisamente, pero no nos dijeron que obligatoriamente teníamos que hacerlo así. Entonces, yo lo relacioné con algo completamente diferente, que fue básicamente los tatuajes. Los tatuajes, o sea, yo sé que no tiene nada que ver como que los textos religiosos y hacer una capitular que decorara un texto con un tatuaje, ¿no? Con un tatuaje. Y yo me inspiré básicamente en la cultura oriental, o en algunos aspectos de la cultura oriental, ya que en la S yo creí que las contraformas, si se cierra la figura, te pueden dar espacios que pueden ser como para un escenario, como para una escena completa. Y bueno, es algo que me interesa, es algo que me gusta, entonces decidí aplicarlo con esta otra temática que no es medieval, que no es religiosa,
y que sin embargo cumplió con el objetivo del trabajo. Puse objetos que fueran comunes, más bien aspectos que fueran comunes en los ejemplos que vimos, como por ejemplo este bordeado dorado, pero el interior no lo quise relacionar así, como varios de mis compañeros hicieron, que obviamente estuvieron bien, o sea, ellos también sacaron buena calificación, pero el mío no se parecía, porque yo no lo hice con esa temática, por así decirlo, porque no tiene nada que ver un tatuaje, un texto religioso o antiguo. Entonces, despejarte del mismo tema te hará conectar con temas completamente diferentes, que adaptados pueden resultar en una entrega original y que también funcione. Por ejemplo, también tenemos esto de mezclas curiosas. Una disculpa si a alguno de ustedes le molesta alguno de estos animales. Si quieren pueden escuchar esta parte con los ojos cerrados. Bueno, en mezclas curiosas también es de que no solo dos buenas ideas o dos ideas estéticamente, no sé, correctas, aceptables, que si convergen, dan un buen resultado, sí, pero también puedes hacer mezclas, o bueno, lo que yo he hecho es que a veces hago mezclas de cosas que no tienen nada que ver, pero que no se llevan. Por ejemplo, este bodegón, que son frutas, que es comestible, con animales que a la mayoría de la gente le dan asco, le dan miedo, le causan repulsión. O sea, personalmente a mí me gustan, a mí no me causa nada de eso, pero yo entiendo que a la mayoría de la gente no le gusta. Y pues relacionarlo con comida es algo que puede parecer una idea bastante perturbadora a primera vista. Es como, ¿cómo vas a combinar estos animales ponzoñosos que son venenosos, que son no sé, asco, con algo que se come, con algo que es rico, con algo que disfrutas? Entonces, incluso las ideas bizarras pueden dar resultados interesantes. Este es mi resultado, bueno, es una foto muy antigua, de verdad, lamento la calidad de esta, pero básicamente lo que hice fue combinar un bodegón que tenía de hecho un chile, esto verde de aquí es un chile, lo hice serpiente. El plátano también lo convertí en una serpiente, la zanahoria la convertí en una lagartija, y las dos peras, una la hice una araña con unos ojos un poco creepy, yo sé que aquí no se aprecia, y el otro con una rana. Entonces, esta lámina para dibujo avanzado también me mereció una buena calificación. Bueno, me otorgaron una buena calificación porque a pesar de que eran bodegones y teníamos que adaptarlos, o sea, la tarea era de que tú pusieras ahí tu bodegón y lo hicieras como en paraedolia. Bueno, no necesariamente un bodegón, o sea, puedes poner como objetos y los relacionaras y hicieras como una ilustración con esto, con los temas que nos dieron en esa clase. Yo ocupé el tema de paraedolia, que es ver algo, darle forma a algo que no realmente tiene esa forma y tú verlo ahí. Lo hice de esta forma y no se lo esperaban porque, bueno, son alimentos. Y sí, sí, hay muchas ilustraciones de alimentos combinados con animales, pero a veces no dan asco o no dan miedo. Entonces, cuando lo hice de esta forma, fue incluso agradable, o sea, por más rara que fuera la idea. Adapta tu proyecto y relaciónalo con algo que te guste. Disfruta tu trabajo. Este para mí es un tip bastante importante. Es algo que yo he llevado, que desde que a lo largo de la carrera fui desarrollando como este método. O sea, no me di cuenta, no fue algo que hice consciente, fue algo que iba haciendo y que fueron pequeños pasos que me llevaron a concluir que estos tips funcionaban. Entonces, por ejemplo, hay veces que entiendo que nos estresamos, entiendo que nos quedamos atorados en un proyecto y que es difícil a veces seguir porque te sientes, pues eso, ¿no? Como acorralado, como ya no tengo ideas, ya no sé qué hacer, yo quiero entregar este proyecto, ya como sea, que me pongan 6, ajá. Pero si lo relacionas con algo que a ti te gusta, con algo que personalmente te llame la atención, créeme que se va a hacer más ameno y vas a entregar resultados muy buenos y muy originales porque no solo los estás haciendo por entregar, lo estás haciendo con ganas, los estás haciendo con algo que importa para ti. Es como cuando le recomiendas una película a alguien, una serie, y a esa persona, no sé, le interesa, le gusta, ¿no? Entonces tú te estás sintiendo bien porque es algo que a ti te gusta y que puedes compartir. Lo puedes aplicar en tus proyectos. Si relacionas tu proyecto con una cosa, con un hobby, con una canción, con una película, con una serie que a ti te guste, se va a hacer más ameno tu trabajo y créeme que tus ideas van a ser, pues, más originales, más creativas, porque probablemente estas también sean ideas que no tengan nada que ver. Ahora vemos los ejemplos. Lo que esperan, de nuevo, en una clase me dejaron hacer una maqueta de un lugar donde yo pudiera explicar cómo te puedes orientar. Así fue la descripción, o sea, ese fue el encargo. Y no nos dijeron más, y a veces los profesores tienen en cuenta esto, a veces los profesores hacen esto a propósito, o sea, te dicen como de que te dan las instrucciones para un trabajo, pero no te lo especifican bien.
Y a veces lo hacen a propósito porque quieren ver cómo tú resuelves este problema de diseño. No todos lo hacen, pero puede ser como una especie de examen diagnóstico para saber cómo piensas, para saber cómo puedes resolver tú un proyecto de diseño. Entonces, a veces lo que no se especifica en las indicaciones es tu punto de partida para crear algo diferente. Y esto porque también me ayudó, porque es ahí en donde yo puedo ver qué puedo aportar. Porque sí, tengo que seguir lineamientos. Eso nos queda claro a todos. Si nos encargan un diseño, tenemos que seguir ciertos lineamientos. Pero no te especifican nunca la totalidad. Entonces, ahí donde no dicen qué tienes que hacer, ahí es donde tú puedes proponer. Entonces, esto fue lo que entregaron mis compañeritos en esa clase. Entregaron maquetas de su casita, maquetas de un parque cercano, maquetas de su calle, maquetas de su colonia, porque era un lugar que conocían y era básicamente lo que nos pidieron, un lugar donde pudieras ubicarte y donde tú expliques cómo ubicarte, ¿no? Si yo no conozco la casa de mi compañero, no conozco dónde vive, él con su maqueta me explica, yo lo entiendo. Ok. Yo lo relacioné con algo que me gustaba, porque como no especificaron que tenía que ser real, yo lo hice sobre El extraño mundo de Jack. Entonces, esta es mi maqueta. Hice el centro de la ciudad, de Halloween Town, y es lo mismo. O sea, yo puedo explicar, aquí estas son las casas de las brujas, aquí es la casa de Jack, este es el edificio donde está el alcalde, esta es la fuente donde todos se reúnen a hacer el festival de Halloween. Aquí está la barda, ¿no? Que divide como la plaza central con las casas. Yo puedo explicar cómo ubicarte en este espacio sin que necesariamente sea un espacio real. Y también la profesora me hicieron el comentario, mis compañeros también, les gustó mucho la idea, o sea, todos se entusiasmaron mucho porque dijeron, pues sí, o sea, no dijo que tenía que ser real y la profesora eso es lo que quería. No, no que lo hicieras de algo irreal, sino más bien que tú soltaras como tu creatividad, bueno, o sea, que tú tuvieras una idea de cómo resolver ese tema que no estaba explícitamente a que al pie de la letra tenías que hacer tal cosa. Yo lo hice de un lugar ficticio. No hubo problema porque la profesora no especificó y de hecho a la profesora le gustó mucho la idea, a mis compañeros les pareció muy creativa la idea y pues eso, yo lo relacioné con algo que me gustaba y así ya no me estresé porque una maqueta es muy estresante de realizar, de verdad. Si se meten en la materia de maquetas, planeen todo con tiempo porque a veces te gana el tiempo, eso sí. Yo lo hice con algo que me gustaba y hasta me hizo más ameno el trabajo, lo hizo más disfrutable. Otra cosa, otra relación de ideas que no tiene nada que ver, pero que es algo que te gusta, o sea, algo que vas a disfrutar. El perfume. Me dejaron un proyecto sobre hacer un envase de un perfume. Entonces tenía que crear marca y envase. Y bueno, otra de las ideas con las que la relacioné fue el póker. O sea, terminó siendo el póker, pero esa no era mi idea principal. ¿Por qué? Bueno, mi idea era algo que me... aplique la misma, ¿no? A mí me gusta Alicia en el País de las Maravillas, me gustan las películas, me gusta el libro, me gustan los videojuegos que hay de Alicia. Entonces dije, este tema lo voy a aplicar. ¿Por qué también? Porque mis compañeros hicieron en parte varios perfumes, sus ideas, sus primeros bocetos para niños. O sea, para niñas, que luego hay perfumes de princesas, o para niños, que a veces también hay de caricaturas. Entonces yo dije, esa es una buena idea y Alicia creo que es bastante adaptable a esto, a este público infantil. Entonces dije, sí, lo voy a hacer de eso. ¿Por qué cambié? Por dos razones. La primera, una compañera pasó antes que yo. O sea, en esa clase ella levantó antes la mano, le dieron la palabra y justo después de ella iba yo. Y ella lo que dijo fue, lo voy a hacer de Alicia, voy a hacer mi trabajo de Alicia para niños. Y yo dije, no puede ser. O sea, yo voy a quedar mal porque va a parecer que yo le estoy copiando, ¿no? Y no quería que hubiera una pelea de a quién se le ocurrió primero la idea, a ese es el original y el otro le está copiando. No. Aparte era mi amiga, o sea, no me quería pelear por una cosa como esta cuando hay miles de ideas en el mundo de las ideas. Dije, tengo que pensar rápido porque si ella acaba de tomar este tema en lo que ella explica, yo tengo que pensar. Y entonces ahí fue donde se me ocurrió otra cosa. Elementos de Alicia, elementos. Igual que el primer tip que les di, los elementos que tienen en común, elementos de Alicia. El color azul, el gato, el sombrero, el conejo, no sé, este patrón de cuadros, este patrón de rayas. Bueno, lo que yo tomé de eso fue las cartas. Así como está la reina roja, la reina de corazones, la reina blanca, como sus ejércitos son cartas, dije, el póker. Si hago mi línea de perfumes en base a este póker, puedo sacar una idea un poco más madura. Entonces aquí por eso puse el cambio de perspectiva, porque básicamente tuve que pensar en algo que sí, se empezó relacionando con algo que me gustaba y terminó siendo algo completamente diferente, pero que tuvo un muy buen resultado. No nada más en mi opinión, o sea, de verdad esto fue lo que me comentaron en mi clase.
porque en esta clase nos calificábamos entre nosotros. Entonces, mis empaques recibieron buenas calificaciones porque, bueno, yo lo terminé relacionando a un público maduro, número 1, con el póker también, y también con la elegancia, porque teníamos que dar valores. Entonces, le puse Majestic, tuve que diseñar o adaptar la tipografía. También puse aquí, como pueden ver, los 4 símbolos que representan el póker y le agregué una tiara como decoración a cada una de las botellas, porque básicamente esto también es lenguaje visual. Esto se va a relacionar no solo con, o sea, lo que dice tu palabra lo vas a reforzar con un elemento gráfico y eso da más clara la idea de tu público y de lo que quieres vender, de todo. Entonces, sirve mucho también el lenguaje visual, no nada más el textual. Estos fueron mis resultados. Ya no tiene nada que ver con Alicia, pero sin embargo surgieron de algo que me gusta y es ahí donde tú tienes que aprender a relacionar ideas. Esto lo vas a ir entrenando, o sea, esto no sale a la primera, esto yo lo hice creo que hasta 7º o 6º trimestre, algo así. Entonces es un proceso que cada quien va desarrollando. Y cuando digo que es algo que te guste, es de verdad, o sea, lo que sea. A mí me pidieron, por ejemplo, para esta clase un catálogo. Y en este catálogo teníamos que tener 10 objetos, que al menos 3 de ellos, porque tenemos que dividirlos en categorías, que al menos 3 de ellos fueran fotos que tomáramos nosotros. Entonces todos hicieron su catálogo, pues como lo esperaríamos, de ropa, de calzado, de accesorios, de... Bueno, básicamente todo esto de la moda es lo que se ve más en un catálogo. Entonces yo lo que hice, me fui por esa idea, o sea, porque es funcional y es de lo que hay un catálogo. Sin embargo, yo lo relacioné, más bien mi catálogo no se centró en un objeto. Mi catálogo no era zapatos, mi catálogo no era ropa. Mi catálogo era más bien, el elemento unificador fue un anime que me gusta mucho, en este caso Tokyo Revengers. Y pues dije, no me están diciendo de qué es el catálogo, me dijeron que 10 cosas. Entonces yo dije, ¿por qué todos tienen que ser zapatos? ¿Por qué no mejor todo relacionado a una serie? Como esta es una serie que me gusta y pues tengo varios artículos de la misma, voy a hacer un catálogo de exhibición, pero que tuviera en común mi serie que me gusta. O sea, yo no me fui porque todo el catálogo, el elemento unificador fuera el objeto, sino más bien el elemento unificador fue algo que me gustara. Y no voy a mentir, me estresé mucho en este trabajo, sí, porque pues es un catálogo largo y tenía que tener, obviamente, su diseño, tenía que tener interacciones porque era digital. Entonces, está interactivo, estas son capturas, pero el catálogo real es interactivo, o sea, puedes hacer cositas en él. Y tuve que aprender a hacerlo, para empezar a aprender a hacerlo interactivo. Y segundo, pues lo hice de esta forma. Me pareció que también funcionaba, que no infringía ninguna norma de las que me estaba pidiendo mi profesor y que yo lo iba a disfrutar. Y sí, lo disfruté bastante. Me gustó mucho hacer este catálogo, me quedó muy bien y también coincidió en que las opiniones de mis compañeros y de mi profesor fue que era muy creativo porque yo me enfoqué en algo que me gustaba, no en algo que se pudiera vender. Entonces, este es para mí uno de, bueno, el más importante de los tips. Siempre que puedas, no siempre vas a poder, está claro, pero cuando puedas, puedes intentarlo. Tienes la oportunidad de relacionar tus trabajos con algo que te guste, lo que sea. Te va a hacer más o menos el trabajo y vas a tener muy buenos resultados creativos en sí. Apóyate en mini tutoriales, siempre ayudan. Estos mini tutoriales me refiero a que son como TikToks, porque en TikToks hay muchos de ellos, pero también en otras plataformas como Instagram, como Facebook, como Pinterest, en donde en menos de 1 minuto, o bueno, máximo 2 minutos, te explican cosas técnicas que si bien no van a resolver, bueno, puede que no resuelvan todo tu problema de diseño, te van a dar muy buenas ideas que puedes aplicar en otra cosa de tu problema. Y bueno, aquí tengo un ejemplo. Bueno, este fue un poco más largo, pero sí, básicamente yo vi este mini tutorial, ahí dice TikTok, bueno, pueden seguir esa cuenta en TikTok porque es sobre hacks en Photoshop, pero yo lo vi en Pinterest. Entonces, a veces yo no busco
esas ideas, por ejemplo, en Pinterest o esos mini tutoriales para copiar lo que están haciendo y ponerlo en mi trabajo, sino más bien me apoyo en esto para poder realizar eh, alguna otra cosa que me sirva en mi proyecto. Por ejemplo, aquí tenía que decir el nombre de mi compañera. El nombre significa gotita de luna, es Itayetsi. Entonces, yo la verdad tenía la idea como de poner una gotita y adentro la luna, literal, pero, o sea, mis bocetos casi siempre eran de eso, pero estaba muy enfocada en eso. O sea, parecerá muy obvio, pero no se me ocurrió, pues literal, hacer la gota de cayendo de la luna, no de inmediato, sino más bien se me ocurrió cuando viendo estos mini tutoriales, vi que es de una cara derretida. Y esto para diseño, pues no sé, supongo que de una revista mm, o diseño en redes sociales puede funcionar bastante bien, ¿sí? Pero sin embargo yo lo utilicé eso técnico que te explican de Photoshop, lo utilicé acá, en la luna, para que escurriera y esta fuera pues la gotita de luna y técnicamente es el nombre de mi compañera. Entonces, ¿se cumplió con el trabajo? Sí, y no es exactamente lo que el tutorial me sugería. Sin embargo, estos te ayudan mucho porque es apoyo técnico. Si bien para dominar perfectamente Illustrator, Photoshop o, bueno, algún software de diseño tienes que practicar y tienes que moverle las herramientas, estos tutoriales te van a ayudar también a combinar herramientas que a veces no se te ocurre que pueden ir juntas y que dan resultados muy buenos. Entonces, de estos, apoyo técnico sí sirve bastante. Te recomiendo que los veas y que los apliques, puede ser para otra cosa, pero los mini tutoriales también ayudan. Aquí son otros ejemplos. Por ejemplo, este es de Somnum. Hay un mini, bueno, es como un video, es como un TikTok, donde te enseña a hacer como el efecto glow en unas letras, en Illustrator. Entonces, ese era para un club nocturno, para una ilustración de un club nocturno, pero yo lo estoy utilizando para hacer una de las propuestas de mi proyecto integral. También otra cosa que te van a ayudar los mini tutoriales son para hacer mockups. La primera vez que me dejaron hacer uno, yo sí estaba muy perdida. Me vi tutoriales larguísimos que a veces algunos no los entendía porque apenas estaba empezando con el Photoshop y con el Illustrator, entonces yo no sabía qué onda. Me pidieron mockups y a veces hay algunos tutoriales pequeñitos que te ayudan como a mejorar cómo se ve un mockup. O sea, no solo los predeterminados que vienen en las páginas, sino que tú puedas darle algún efecto o que puedas modificar de cierta forma una imagen y tú solo crear tus mockups. O sea, tú solito desde cero. Ayudan mucho y son menos de un minuto, menos de 2 minutos. También otro tip, que este no tiene que ver con creatividad, pero que sí te puede ayudar bastante. En estas páginas como Mockup World o Free Mockup, necesitas una cuenta para pagar, bueno, más bien, pues sí, una cuenta donde pagas, para que te ofrezcan los mockups que están bien diseñados o que se pueden adaptar mejor a los proyectos. Y yo, pues no, o sea, pagar uno de esos, yo sola, más bien ninguno de mis compañeros lo hacía. Lo que pueden hacer es juntarse entre varios, crear una cuenta y entre todos pagar la mensualidad o la anualidad y de esa cuenta todos ustedes vayan descargando los mockups que son de paga, que son pues mejorcitos que los que están gratis. O bueno, que igual pueden servirte para más de un proyecto. Todos te sirven para más de un proyecto, pero pues sí, los que pagan están la mejor fotografía, mejor iluminación, todo esto. También hagan una carpeta, o sea, les recomiendo que si apenas están en los primeros trimestres y ya les dejaron mockups, guárdenlos en una carpeta que diga así mockups y esas díganle a sus amigos que hagan lo mismo y que las vayan compartiendo, porque si un día tú estás haciendo un mockup de una botella y ellos de un libro y al siguiente trimestre a ti te piden uno de un libro y a ellos de una botella, pueden intercambiarse los mockups sin necesidad de estar descargando, solo se pasan la carpeta, se pasan los archivos y pues es como más de confianza que ya sabes que esta persona, tu amigo, tu amiga lo utilizó y no tienes que buscarlo, ya lo tiene alguien. Entonces, ese es un buen tip. Mentalízate, pero no te estreses. La calma es importante, ok. Yo sé que voy a sonar como un papá diciendo esto y yo sé que a veces estresa porque es como, no me puedo calmar, tengo que entregar tal cosa ya. ¿Cómo quieres que me calme y que no esté alterado por esto? Ok, ¿se entiende? Sí. Pero sí es importante porque tienes que tener en cuenta tu fecha límite de entregar un trabajo correcto. Sin embargo, cuando te clavas mucho en un problema, te estás concentrando en el problema y no en la solución. O sea, estás viendo probables soluciones, pero a lo mejor no te convencen, a lo mejor no son lo que busca el profesor, a lo mejor no es lo que te están encargando en tu tarea,
Me refiero a que te puedes quedar atascado en una idea o casarte con la primera idea que tengas. Y a veces eso no siempre resulta lo mejor. Entonces, si te despejas una media hora, unos 10 minutos, por ejemplo, te despejas viendo un capítulo de tu serie favorita, leyendo tu libro favorito, escuchando tu música favorita, pero deja de pensar en tu proyecto porque a veces en esa que te distraes es de donde van a salir tus ideas. Por ejemplo, yo así me sucedió de que en infografía me costó trabajo pasar esa materia, no porque no supiera qué hacer, sino más bien porque no sabía cómo organizarlo y ya tenía como mis temas, pero me costaba trabajo comunicar la información de forma visual, ¿no? Y organizada para que yo le diera peso a ciertos elementos y que se pudiera entender la información, o sea, todo eso. Y sin embargo, me distraje, o sea, bueno, no me distraje, más bien me di un descanso como de media hora, unos 30 minutos, y créanme que estos temas, el de ángeles y el de un brownie de Halloween, con temática de Halloween, salieron de cosas que no tenían que ver con la escuela. O sea, eran algo X completamente diferente que me fui a hacer porque ya estaba harta de pensar y que no me daba el resultado. Y de ahí es de donde a veces salen las mejores ideas. Entonces, es importante que te des, si estás muy estresado, y tu afán es de que original y hacerlo creativo y hacerlo, o sea, no pienses mucho en eso. A veces la mejor solución es descansar, descansar. Tú ves otra cosa y créeme que de cualquier cosa te puedes inspirar. Si te puedes inspirar de cosas que te gustan, te puedes inspirar de cosas que no te gustan, te puedes inspirar de cosas que ves en la calle, que ves en tu casa. Entonces es importante darse un respiro y le va a hacer también bien a tu salud. No es bueno estar estresado todo el tiempo por más que te esté comiendo la fecha de entrega. Y bueno, muchas gracias por tu atención. Espero que de todo esto, este tutorial te sea de ayuda, que de verdad te haya dado una idea de qué puedes hacer o varias ideas de qué puedes hacer, porque para mí esto es bueno, es un tema que me estresaba, era un tema muy importante, era un tema que yo sentía vital para la carrera y que no sabía cómo. O sea, yo decía, nunca voy a ser creativa, voy a entregar por entregar, voy a entregar cosas como me las dicen y X. Pero, sin embargo, tú vas descubriendo tu proceso a lo largo de la carrera. Estos son algunos tips que yo te regalo. A mí me han funcionado de verdad bastante bien y así he llevado casi todos los proyectos que llevo en la carrera con buenos resultados, buenas calificaciones, buenos comentarios de los profes, buenos comentarios de tus compañeros. Y pues me alegra mucho poder compartirlo porque siento que si alguien tiene esta misma inquietud estresante o que quieres sacar ideas y dices no soy creativo, estos te pueden ayudar y están bastante aterrizados a nuestra carrera. Entonces, pues sí, espero que te haya ayudado, espero que de verdad puedas obtener algo bueno de esto. Y pues bueno, suerte en tu carrera. Eres creativo, eres creativa, eres creativa. Tú puedes, no te estreses. Así que, bye.